Lección número 3 para el 20 de julio del 2013. La palabra, el fundamento del reavivamiento. Si hiciésemos un resumen, la lección número 1, la Odisea, necesitamos un reavivamiento. La lección número 2, la oración, el corazón de ese reavivamiento. Y en esta semana, la tercera lección, la Biblia, el fundamento del reavivamiento. Como decir, la gran necesidad de reavivamiento, cuál es su corazón, la oración, cuál es el fundamento, la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar. En el versículo Salmo 119, 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. La palabra de Dios, dice el salmista en el Salmo 119, 154. Así como el estudio de la Biblia generó movimientos de reavivamiento en el pasado, creemos que sucederá otra vez en los últimos días. El Espíritu Santo actuará sobre una generación de cristianos adventistas y comprometidos que han descubierto su voluntad en su palabra y están apasionados por proclamarlo al mundo. Interesante, ¿verdad? El Espíritu Santo actuará sobre una generación de cristianos adventistas comprometidos que han descubierto su voluntad en su palabra. Y como en el pasado la Biblia generó movimientos de reavivamiento, creemos que sucederá otra vez en los últimos días. El estudio de la Biblia y solo la Biblia, en este caso pues como fundamento del gran reavivamiento. Bueno, en la lección de esta semana estudiaremos el lugar de la Biblia en el reavivamiento y cómo la palabra de Dios puede marcar una diferencia que cambie nuestras vidas si nos entregamos con fe y obediencia a sus preceptos y verdades. La parte del domingo 14 de julio dice: reavivados por su palabra. Nos colocan varios textos y dicen: anota el pedido y luego escribe la circunstancia en que impulsaron a David a hacer este pedido. Y hay una palabra común que se repite, punto común. Salmo 119, 25, ¿cuál es el título de esta lección, esta partecita del domingo? Reavivados por su palabra. Salmo 119, 25. El pedido: vivifícame según tu palabra. La circunstancia: estaba abatido en el polvo. Como abatido en el polvo estaba David. ¿Qué es lo que pide? Vivifícame según tu palabra. En el Salmo 119, 107, el pedido nuevamente es: vivifícame, oh Dios, conforme a tu palabra. Salmo 119, 107. Y la circunstancia: David se encuentra afligido. Hace el pedido: vivifícame, oh Dios, conforme a tu palabra. Y el Salmo 119, 154, otra vez el pedido: vivifícame con tu palabra. Se encuentra afligido, en peligro. Fíjese, el punto común es: vivifícame según tu palabra, conforme a tu palabra y con tu palabra. Con la Biblia, en la Biblia hay vida. Por eso dice: reavivados por su palabra, vivifícame, vuélveme a la vida. Por esa palabra, por esa Biblia, es la que da vida. Ahí está la vida. Cuando se encarna esa palabra, que es el mismo Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigue diciendo esa parte del domingo. En los Salmos David habla acerca de las bendiciones de la palabra en su propia vida espiritual. Lee los siguientes versículos del Salmo 119 y que se elige una palabra de cada uno de ellos, que resume mejor las bendiciones que el salmista descubrió en la palabra. Salmo 119, 150. La palabra dice: 74, 116, 130, 100, 169 y 170.
encontramos en el Salmo 19, con esos versículos que he mencionado, David vivificado, consolado, encuentra vida. La palabra alumbra, hace entender. La palabra es la verdad. Todos esos conceptos son bendiciones que se traducen del Salmo 119 en los versículos 50, 74, 116, 130, 160, 169 y 170. David encontró valor y fortaleza en la palabra de Dios, descubrió esperanza y conducción divina en ella. La palabra de Dios trajo luz a su mente oscurecida en el Salmo 119, 130. Alimentó su hambriento corazón y sació su alma sedienta, Salmo 119, 31, 81. Cuando Saúl amenazaba con matarlo, se aferró a la promesa divina de liberación, Salmo 34, 4. Afligido por la culpa después de su incidente de adulterio con Betsabé, se agarró de la promesa del perdón de Dios, Salmo 32, 1, 2. Perplejo con respecto al futuro, se aferró a la promesa de conducción de Dios, Salmo 32, 8. David exclamó jubiloso: tu dicho me ha vivificado, Salmo 119, 150. El fundamento del revivamiento tiene que ver con encontrar vida nueva en la palabra de Dios. Eso es correcto. Entonces, reavivado, necesitamos, para que haya un reavivamiento, ese reencuentro, ese volver a la Biblia, ese apegarse a las Sagradas Escrituras, para que seamos reavivados, como lo hemos repetido ya varias veces, texto tras texto, en lo poquito que hemos leído aquí de esta primera parte de la lección. Reavivado, vuelto a la vida, las bendiciones que produce, como David en su día a día, la palabra, los dichos de la palabra de Dios, le permitió salir adelante frente a las crisis más terribles de muerte, de pecado. La palabra consolaba y fortalecía el corazón de este hombre. ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios, era la Biblia, era el Antiguo Testamento en aquella época. Para nosotros hoy en día, Antiguo y Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, 66 libros. Como termina aquí la parte del domingo, el fundamento del revivamiento tiene que ver con encontrar vida nueva en la palabra. Revivamiento es volver a la vida, estamos muertos. Y quien puede generar vida es Dios, a través de sus consejos cuando son encarnados, que derivan de la palabra de Dios. El día, ya vamos a profundizar un poquito más en el lunes 15 de julio. Hebreos 4:12. El pasaje declara que la palabra de Dios es viva, poderosa y más aguda que una espada de 2 filos. Es viva, no es letra muerta, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Aviva, es algo poderoso, es algo que va más allá de la letra. Dice, como para profundizar esto, ¿de qué modo la palabra de Dios es diferente al consejo inteligente de cualquier otro sabio, maestro, pastor o consejero? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los siguientes textos acerca del poder de la palabra de Dios? Bueno, en el Salmo 33, 6 y 9, recomienda aquí el folleto: por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Fíjense el poder de la palabra de Dios. Por la palabra, por lo que Dios dijo, que hoy queda registrado en la Biblia, esa palabra tiene vida, tiene un poder, es dinamita. Por esa palabra se construyó el universo, incluyendo este planeta Tierra con todos sus habitantes. Solamente él dijo y ya existen las cosas. Como decir, solamente Él da el versículo, el capítulo, la palabra escrita, diseñada así en capítulos y versículos. Cuando tú la crees y yo la creo, esa palabra tiene poder, infinito. Dice, hay valor en un consejo humano. Otro texto. En Hebreos 11:3, por la palabra fue constituido el universo. El 2 Timoteo 3. La palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir,
para corregir, para preparar al hombre para conclusión, para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios trasciende el consejo humano. El consejo humano es humano, como se dice, pero cuando el consejo es de Dios, esa palabra que Dios hace que usted pronuncie para otro ser humano o para aplicación nuestra, no es solamente palabra por palabra, ahí hay vida, ya lo vamos a leer. Y lo estamos viendo aquí. Su palabra se pronunció y el universo fue hecho. Hay valor en un consejo humano sabio. A todos nos ha ayudado el consejo de otro, dice el folleto. El problema es que el consejo humano no lleva consigo el poder de realizar la clase de cambios que puede producir la palabra de Dios. Esta palabra es un agente de cambio vivo y dinámico. El mismo poder que había en la palabra hablada de Dios en la creación está en su palabra escrita. Yo lo que estoy leyendo aquí en esta última parte, el mismo poder que había en la palabra hablada de Dios en la creación, Él mandó y existió, hágase la luz, hágase las plantas. Ese poder que había en esa palabra para crear, dice, ese poder está en su palabra escrita. Cuando tú la lees, es como si Dios me hablara a mí y te hablara a ti. Y si hay la fe y la confianza en esa palabra, hace el mismo efecto, porque tiene ese poder que cuando Dios dijo, hágase la luz, hágase en las plantas, hágase en los animales. Esto es trascendente en la mente de uno. Al aceptar los mandamientos y las promesas por fe, recibiremos el poder del Espíritu Santo para realizar aquello que ordena Cristo. Una lectura del libro de educación para complementar esto. Mire cómo dice la palabra santa. La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí poder germinador. En ella está encerrado la vida de la planta. Una semilla cualquiera. Así hay vida en la palabra de Dios. Cada versículo, cada capítulo de la Biblia. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene la vida eterna. San Juan 6:63 y 5:24. En cada mandamiento, dice Palabra de Vida del Gran Maestro, página 20, sigue diciendo, en cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder. ¿Está oyendo? En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios contenidas en la Biblia, dice el Espíritu Santo a través del Espíritu Profecía, se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales puede cumplirse el mandamiento y la promesa. Tremendo, ¿verdad? Aquel que por la fe recibe la palabra, el versículo, el texto bíblico, está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. Imagínense el poder tremendo en cada versículo de la palabra de Dios. Aquel, repito, que por la fe recibe la palabra fe, la palabra, el texto bíblico, el capítulo, el libro de la Biblia que usted está leyendo, está recibiendo la misma vida y el carácter de Dios. Palabra de Vida Gran Maestro, página 20. Recibid en el alma, por la fe, la inconmovible simiente, la semilla de la palabra, y reproducirá un carácter y una vida a la semejanza del carácter y la vida de Dios. Página 20, Palabra de Vida del Gran Maestro. Recibid en el alma, por la fe, recibir por la fe en el alma la incorruptible simiente de la palabra, que va a producir eso, producirá un carácter y una vida a la semejanza del carácter y la vida de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, dice el deseo de toda la gente, capítulo 12, página 97. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra,
No seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será: ¿cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Y cuál es la promesa? Conociéndola, obedeceremos la primera, la orden, y confiaremos en la segunda. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, en una crisis: ¿cuál es la orden que hay que cumplir en este momento? ¿Y cuál es su promesa? Conociéndola, la orden y la promesa, obedeceremos la primera, que es la orden, y confiaremos en la segunda, que es la promesa. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar y vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Pero al obediente se le hace la promesa de Isaías 33:16. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. Salmo 37:19, Habacuc 3:17-18. Deseado de toda la gente, capítulo 12, versículo 97. Lea la promesa de Isaías 33:16. Y en el libro de Educación también nos da una información en la página 122. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Imagínese usted. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a la imagen de Dios. Educación, página 122. Y así diríamos una cantidad de citas que muestran lo poderoso de la palabra. ¿Qué palabra humana de uno inventada por un ser humano tiene el poder creador? Es capaz de tener en sí misma esa palabra poder para transformar una vida. No, ningún erudito, sabio, psicólogo, psiquiatra, pastor, anciano, nada, no hay vida. La vida reavivados por su palabra. Por eso dice la lección, ¿verdad? Este es el fundamento del reavivamiento, el apego a esa palabra. Esa es la que da vida. Las conclusiones, las suposiciones, las conjeturas de los hombres no dan vida. Es la palabra directa de nuestro Dios. Una lectura superficial de la palabra de Dios, dice la parte del lunes 15 de julio, muy pocas veces produce un reavivamiento espiritual. Estudiar la Biblia para demostrar la posición que tiene uno o para convencer a algún otro de sus errores hace muy poco bien a nuestra propia vida espiritual. El cambio viene cuando leemos la palabra de Dios con oración, pidiendo que el Espíritu nos dé el poder de ser semejantes a Jesús. Una transformación real ocurre cuando pedimos al Dios de la creación que nos recree a su imagen. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. El poder creador de la palabra. Jesús y la palabra. Jesús y la Biblia, diríamos nosotros. ¿De qué modo las funciones de la palabra de Dios y del Espíritu son similares? Lee Juan 5:39 y 16, 14, 15. En Juan 5:39 dice: las Escrituras, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Las Escrituras, la Biblia da testimonio de Jesús. Y en San Juan 16, 14, 15, ¿verdad? Uno de los versículos dice: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Las Escrituras dan testimonio de Jesucristo, hablan de Jesucristo. Pues el Espíritu Santo toma de lo que es de Jesucristo y nos lo hace saber. O sea que lo que el Espíritu Santo nos ilumina es palabra de Dios. Es al mismo Cristo. Toma lo de Cristo y te lo da a conocer a ti.
Da testimonio de Cristo, como la misma Biblia da testimonio de Cristo. Por eso dice la palabra y el Espíritu Santo dan testimonio de Jesús. El Espíritu nos conduce a una experiencia más profunda con Jesús por medio de su palabra. El Espíritu Santo toma de lo de Jesús y nos los da y nos los hace saber. Imagínese usted lo que es capaz el Espíritu Santo. Hablar de Jesús, tomar de lo de Jesús. La Biblia habla de Jesús. El propósito del Espíritu Santo en el reavivamiento no es manifestarse por señales, milagros sobrenaturales, sino exaltar a Jesús. Dice que el folleto, el bautismo del Espíritu Santo, no es darnos poder para hacer milagros, sino que es el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Sin quitar lo que bíblicamente dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles dice, el bautismo del Espíritu Santo, recibiré poder. El bautismo del Espíritu Santo es ser lleno del Espíritu Santo para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. No podemos obviar eso, que no lo nombra aquí el folleto. No solamente es que transforma nuestras vidas, es dado especialmente, que esa es la obra del Espíritu Santo, transformar nuestra vida, pero el bautismo del Espíritu Santo especialmente con vidas que ya el Espíritu Santo ha ido regenerando y transformando. Ahora el bautismo del Espíritu Santo es el poder para proclamar finalmente el mensaje de nuestro Dios. Recuerden que los discípulos recibieron ese poder, esa promesa de Dios que los habilitó para predicar cuando el Espíritu Santo mismo hizo la obra en ellos, de mantenerlos unidos, juntos, en oración. Depusieron todo egoísmo, todo antagonismo, toda pelea entre ellos mismos. Estaban juntos y unánimes. Fue esa la condición previa. Se acabaron las peleas, las rivalidades, quién es el mejor, quién es el peor, las críticas destructivas, todo aquello que apuntaba a descalificar el uno con el otro, todo eso se acabó. Hubo humildad, hubo humillación, hubo confesión de pecado. El Espíritu los conmovió allí en el aposento alto. Previo a eso, entonces recibieron el bautismo del Espíritu Santo para poder salir a predicar como lo hicieron los discípulos. No se confundan las cosas. Pretender que solamente el bautismo del Espíritu Santo, meterlo como una partecita, pues transforma. No, especialmente el bautismo del Espíritu Santo es dado para poder predicar como lo hicieron los apóstoles. Ya lo vimos aquí en un libro, aquí en Venezuela, las 40 madrugadas. Lo que es el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con eso. Confirma una obra que ya se viene haciendo, pero direccionada hacia una realidad. Ahora recibiréis poder para ir y predicar ese evangelio santo a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Dice Hechos de los Apóstoles. El Señor les dijo en Hechos capítulo 1, versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todo lo último de la tierra. Como consecuencia de haber recibido ese poder, es el bautismo del Espíritu Santo para predicación del Evangelio, como lo hizo la iglesia primitiva. Bueno, Jesús y la palabra, como estábamos leyendo allí, el poder de la palabra de Dios, en la parte del día lunes, el poder creador de la palabra de Dios. Y luego pasamos al día martes, estamos aquí analizando el bautismo del Espíritu Santo, Jesús y la palabra. Vemos cómo trabaja el Espíritu Santo con Jesús. La palabra de Dios sienta las bases de todo revivamiento genuino. Nuestra experiencia surge de comprender la palabra de Dios. Nuestra alabanza y nuestra adoración brotan de nuestras mentes saturadas con la palabra, dice el folleto. Una vida transformada es el mayor testimonio de un verdadero revivamiento. Es correcto. Pero recuerda este concepto: la palabra de Dios sienta las bases de todo revivamiento genuino. Y el Espíritu Santo en este momento es
que nos ilumina para comprender perfectamente esa palabra escrita, porque Él toma de lo de Jesús y nos lo hace saber a través de lo que está revelado allí en las Escrituras. O sea, sin inspiración del Espíritu Santo, sin pedir la presencia del Espíritu Santo, no podemos entender las Sagradas Escrituras. El fundamento del avivamiento no es la emoción, no es la alabanza por sí. El fundamento es un así dice Jehová, que cambie nuestras vidas. Sentimientos de alabanza pueden acompañar al avivamiento, dice el folleto, pero nunca son la base del avivamiento. Cualquiera así llamado avivamiento basado solamente en sentimientos o experiencias exteriores puede ser superficial o engañoso. Es una ilusión de espiritualidad, no piedad genuina. La historia de Jesús y los dos discípulos en el camino de Emaús revela el papel de la Biblia en el inicio de un verdadero avivamiento. Estos seguidores de Cristo estaban confundidos, pero Él les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él se decía. Lucas 24:27. Repitió las profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías. Jesús podía haber realizado un milagro para demostrar su identidad o haber mostrado las cicatrices en sus manos. No lo hizo. En cambio, les dio un estudio bíblico. Nota lo que dijeron al reflexionar sobre lo ocurrido estos apóstoles, estos discípulos. Y se decían el uno al otro, Lucas 24:32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Miren lo que producía la palabra de Jesús directamente, hablando de Él mismo desde el Antiguo Testamento para que supiesen quién era ese Jesús. Y cuando les recordaba los textos bíblicos y les decía los textos bíblicos, la palabra en el corazón de estos discípulos dice, ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las Escrituras, eso se produjo una cosa muy fuerte aquí en el corazón. Reavivados por la palabra, ahí estaba la palabra. Eso mismo debería ocurrir cuando con corazón tocado por el Espíritu Santo tú y yo nos metemos en la Biblia y captamos lo que a nosotros personalmente Dios tiene que decirnos. Siempre que oramos y nos metemos en la Sagrada Escritura, ¿qué nos dice Dios a nosotros? No para el otro ni para... No, ¿qué nos dice Dios a nosotros? Para que arde ese corazón cuando la presencia del Espíritu Santo se mueva. Cuando el Espíritu Santo toma de lo de Jesús, nos los pone en la Biblia y nos los mete aquí para llenar un vacío en nuestro corazón. Estos fueron hombres humanos, seres humanos de carne y hueso. Incrédulos, muchos de ellos. Apesadumbrados por lo que había pasado en Jerusalén con la muerte de Jesús. Pero tuvieron ese contacto directo con Jesús. No sabían quién les hablaba. Pero lo cierto es que cuando comenzó a hablar de las Escrituras, su corazón comenzó a arder. Un fuego se apoderó de ellos. La comprensión fue tremenda. Su corazón estaba como en sintonía, en una cobertura perfecta con el Dios. Ese es el efecto. Cuando Jesús habla, tu corazón debiera arder de entusiasmo, de alegría, hasta de tristeza, de arrepentirnos y llorar por lo que le hemos hecho a Él. Todo eso lo produce un texto bíblico, un capítulo, un libro, el estudio diario de las Sagradas Escrituras. El miércoles dice el avivamiento, la fe y la palabra. Hablando del tiempo inmediato antes de la venida, Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Evidentemente, la fe será escasa en los últimos días. ¿Qué será escaso? La fe. ¿Cómo podríamos definir la fe bíblica? ¿Es la fe creer que Dios nos dará todo lo que queremos? ¿Es la fe centrada en nuestros deseos? ¿Está la fe centrada en nuestros deseos? ¿Es fe pedir a Dios lo que queremos y creer que lo recibiremos solo si creemos lo suficiente? Deberíamos saber la respuesta a estas preguntas retóricas. La fe verdadera siempre está centrada en la voluntad de Dios, no en nuestros deseos. Es confiar en Dios, creer en sus promesas y actuar sobre la base de su palabra. Nuestra fe crece al escuchar la palabra de Dios
y al ponerla en práctica. Romanos 10:17, Santiago 2:17 y 18. Abrir nuestras mentes a la enseñanza de la palabra de Dios edifica la fe, y hacer lo que Dios dice, aun si es contrario a nuestros deseos personales, nos prepara para recibir la plenitud del poder del Espíritu. ¿Por qué algunas personas reciben poco beneficio al leer la Biblia? Cuando usted lee Hebreos capítulo 4, versículos 1 y 2, encuentra que lo que pasaba con estas personas no se beneficiaron fuertemente, era porque no tenían fe. Nuestra experiencia espiritual revive cuando aceptamos la palabra de Dios y la recibimos por la fe. Se recibe poco beneficio leer apresuradamente la Biblia por un sentido de obligación o deber. Somos transformados al interiorizar lo que leemos y al permitir que las enseñanzas de la Biblia modelen nuestros pensamientos y nuestras vidas. O sea, la palabra por la palabra no tiene sentido. Es como tomarse un remedio porque así uno no le guste, pero uno sabe que eso le va a hacer bien. Así el texto sea difícil y nos esté golpeando, pero lo necesitamos. Si Dios lo puso allí, si el Espíritu lo tomó de Jesús para hacérnoslo saber, nos guste o no nos guste, es palabra de Dios y nos va a edificar y nos va a preparar para encontrarnos cara a cara cuando Cristo venga por segunda vez en esta tierra. Así que el leer la Biblia, el movernos todos los días, estudiar la palabra de Dios, Dios tiene que colocar en nuestro corazón un sentido de necesidad, de urgencia, de querer, aun cuando el cuerpo no lo pida. El cuerpo no es nuestra guía. Es que necesitamos tomar ese remedio para todos los días regenerarnos e ir reflejando el carácter, la manera de ser de Jesús, que no está circunscrito a un monasterio, está encerrado a una individualidad. Cuando tú y yo estamos siendo transformados, reformados, cambiados por el poder del Espíritu Santo a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, vamos a ministrar, no solamente dar un curso bíblico que es interesante, es importante para dar a conocer a Jesús, sino ayudar, servir, cuidar, proteger, testificar por la palabra y por el hecho en favor de la raza humana que necesita ver a un Dios vivo y real. El folleto dice que en esa parte del miércoles compara la fe del centurión romano, el paralítico de Betesda y de los discípulos en el tormentoso mar de Galilea. Indudablemente que vemos allí gente que no era cristiana, con una fe increíble como la del centurión, como la del paralítico que creyó a pesar de que estaba paralítico. El centurión, que no era necesario, ¿verdad?, que Cristo fuese al lugar donde estaba su enfermo, sino que solamente dijese la palabra. Eso es fe. La palabra está, pero hay que creerla. Como dice aquí, la fe no solo crece al leer meramente la palabra de Dios o al oírla, viene al reclamar sus promesas como nuestras, y cuando creemos que lo que Él dijo se aplica a nosotros personalmente. Dios ha dado, esto es interesante, mire, Dios ha dado a cada uno, a usted y a mí, una medida de la fe. Es uno de los dones del cielo. Romanos 12:3. A cada uno le es dado una medida de la fe. Todo el mundo tiene algo de fe. Teniendo por fe la certeza de lo que se espera, ¿verdad?, la convicción de lo que no se ve, sea espiritual o no sea espiritual, pero la gente tiene esa porción de fe. Cuando ejercemos la fe que ya está en nuestros corazones, no puede hacer nada más que crecer. Y más cuando esa fe está fundada en lo sobrenatural, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en la palabra que en sí misma tiene un poder, una energía creadora, capaz de transformar. Es como esa vida que está guardada en la semilla y hace germinar a la planta. En la palabra de Dios, en cada versículo, en cada texto, está allí también una vida que cuando se mete en nuestro corazón, cuando aceptamos el versículo, creemos en eso. Pues cada orden de Dios es una promesa. Cuando los 10 mandamientos es un tema muy bonito. Cuando dice, por ejemplo, no robarás, no dice no robe, no robarás. Futuro. ¿Cuál es la promesa que está haciendo Dios? No va a robar. Cuando uno lo cree, tiene la certeza y la seguridad que es lo que está prometiendo Dios, de que no vamos a robar. No fornicarás, no adulterarás,
Dios sabe que somos proclives a esa condición, pero Él nos promete, no lo vas a hacer. Créelo. ¿Tú crees que Dios puede cumplir esa promesa de no hacerte adulterar ni robar? Por ejemplo, y así cada uno de los 10 mandamientos. Para el que cree, todo le es posible. Cada orden es una promesa de Dios sostenerte. Y también cada orden, dice palabra de vida gran maestra, es una habilitación. Dios decidió, pues, no robarás. Él lo determinó. Y va a ser posible que tú no lo hagas. Aparte de que es una promesa, Él no va a permitir que tú lo hagas en la medida que tú confías y yo confío en Él. Es una determinación de Él, visto de otro punto de vista como una habilitación. Lo que tú no puedes hacer, la palabra habilitación significa eso, Dios nos capacita para hacerlo. Él decidió que no va, es decisión de, no robarás. Y asunto, créelo y tú nunca vas a robar. No matarás, es decisión de Dios. Es una promesa, hay que creerlo como promesa, como habilitación. Y no vamos a pecar, porque estamos siendo sostenidos por una palabra que trasciende el papel, se mete en nuestra vida y es un poder para crear en nuestro corazón la capacidad de mantenernos firmes en Cristo Jesús. Dice el día jueves la palabra guardiana y salvaguardia del arrebatamiento, indudablemente. Pablo allí en Éfeso, ¿verdad?, despidiéndose de ellos allí, les dijo en Hechos 20, 27 al 32, una ciudad, bueno, una metrópoli, pues, comercio, teatro, intelectualismo, era adoración pagana, diana, como se dice, pues, era prácticamente en Asia, era lo más bonito, pues, era considerada como el mercado de Asia. Y allí Pablo estableció una iglesia, pero sabía que había peligro. Y en Hechos 20 le habla a aquellos hermanos que vestidos de lobo, pero por dentro eran no eran ovejas, sino que se disfrazaban de lobo y que iban a atacar el rebaño. Cuando reunió a todos los ancianos, le dijeron: de ustedes mismos va a salir gente que no es de nosotros, está con nosotros pero no es de nosotros. Falsos maestros van a salir de esta iglesia primitiva, que andan buscando otros discípulos, andan buscando grandes congregaciones, grandes adeptos, grandes seguidores. Pastores van a salir de aquí, de este grupo, de aquí, de ustedes mismos los ancianos. No contentos con la palabra, van a querer también ser líderes y que sobre ellos llevarse la gloria, sobre ellos gire la luz de la gloria. Pero recuerden, no son de nosotros. Pablo despidiéndose, sabiendo el peligro, en Hechos 20, tal como aparece allí en las Sagradas Escrituras, 27 al 32, narra esa experiencia por la cual iban a pasar la iglesia primitiva, la introducción de estos lobos disfrazados de ovejas, y que iba a causar daño al rebaño de Dios. Pero en Hechos 20, 32, él dice: yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Biblia, eso es la Biblia, ¿verdad?, diríamos nosotros, la cual es poderosa para sobreedificaros. Están edificados y volverlos a edificar. La única salvaguardia es la palabra de Dios. Y por eso yo los encomiendo a Dios y a la palabra, la cual es poderosa, es el término, para sobreedificaros. Hechos 20:32. Y daros herencia con todos los santificados. La única salvaguardia que el apóstol le transmitía era esa. Mire, yo los encomiendo porque aquí lo que viene es candela. Como dice en Hechos 20:25, en la despedida que Pablo hace de los hermanos de Éfeso. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes ha pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, por ancianos, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida, después que yo me vaya, entrarán
en medio de ustedes, pastores y ancianos, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ancianos y pastores, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cristianos, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros, diríamos, cada uno, pues. Y versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, base, salvaguardia del avivamiento, de los peligros de los últimos días. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarnos, volver a edificarnos y daros herencia con todos los santificados. Palabra de Dios. Esa era la iglesia primitiva, que corría ese peligro. ¿Cómo será hoy en día? Como dice el Espíritu Provincial, el comentario bíblico de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2 Timoteo capítulo 4. Cuando Dios le encarece, bueno, le agradece, le urge, le encomienda a Timoteo, San Pablo. Dios le dice a Pablo que le diga a Timoteo: te encomiendo, bueno, delante de Dios y de Jesucristo, en la manifestación de su reino, que ha de jugar a los vivos y a los muertos. En la manifestación de su reino, que prediques la palabra, que hintes a tiempo, fuera de tiempo, que redargullas, que exhorten con toda paciencia y con toda doctrina, pues vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Y tú sabes qué significa cuando no? Esa palabra sufrirán, cuando no aguantarán, cuando no soportarán, cuando no escucharán voluntariamente, dice el comentario bíblico adventista. Es la traducción del griego. La palabra no sufrirán, en vez de sufrirán, no aguantarán, no soportarán, no escucharán voluntariamente la sana doctrina. ¿La sana doctrina es qué? La palabra de Dios, la escritura, los textos bíblicos. Y tendrán comezón de oír para escuchar no la sana doctrina, la palabra de Dios, porque no la van a soportar, no van a soportar los textos bíblicos. Y encontrarán maestros que les estimularán para hacerles creer las cosas de acuerdo a sus propias concupiscencias. Y estos que no aguantan el así dice Jehová, el texto directo de la Biblia, dice, volverán su oído de la verdad. No querrán escuchar la Biblia y solo la Biblia. Y apartarán a muchos, apartarán su oído de la verdad, ¿verdad? Y se volverán, harán que muchos vuelvan a la fábula. Fábulas son mitos en el griego, falsas creencias, errores. Ya Pablo le advertía el grupo de seres humanos cristianos, falsos maestros que iban a venir, pastores, laicos, ancianos, que iban a venir a la iglesia y la iban a tratar de desorganizar, de destruirla. No aceptarían los textos bíblicos directamente de la Sagrada Escritura, torcerían la Escritura, dice el comentario bíblico, y apartarían a muchos de la verdad para ir a escuchar interpretaciones falsas que agraden a su corazón, a su concupiscencia, y otros textos que atentan contra su espiritualidad, que les hacen ver su pecado. La palabra es una espada de doble filo que penetra hasta lo último, escondite, lugar íntimo de tu corazón y mi corazón, para desenmascararnos, para hacernos ver la llaga, el pecado, lo horrible que hay en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo tiene que convencernos, porque tenemos una naturaleza caída que todos los días hay que irla destruyendo si queremos recibir la plenitud de la perfección y ser sellado en ese momento que tengamos la perfección, la imagen de Cristo, y pasar incólume en el conflicto final. Y si morimos antes, tener la certeza que el Espíritu Santo nos mostró cada debilidad, cada horror de lo que significa nuestra vida, que tiene ese toque de naturaleza caída.
Esto no es algo agradable, es algo perverso, pero que el Espíritu Santo tiene que ir mostrando progresivamente. Esa es la santificación, muriendo cada día. Hay gente que no le gusta oír esto, porque se cree perfecto, porque se cree que no se mete con nadie, porque hace buenas obras, pero en el fondo hay egoísmo, hay revanchismo, hay soberbia, no hay humildad, no hay trabajo para Cristo, no hay servicio para Cristo. Entonces Dios tiene que, para salvarnos, tiene que hacernos ver qué es lo que nos está separando de Él, para Él podernos llevar a introducir en la Nueva Jerusalén. Entonces no le va a gustar, dice la palabra. Pablo se los decía, la única salvaguarda es esta palabra santa. Pedro, siendo renacidos por la palabra. Santiago en 1 Pedro 1, 22, 23, Santiago 1, 21, 22. La palabra puede salvar nuestras almas a través de la Biblia. Y en Juan 5, 39, cuando Jesús mismo dice, escudriñad las Escrituras a través de San Juan, en ella está la vida eterna. La palabra permanece, puede permanecer para siempre en tu corazón y en mi corazón. ¿Saben ustedes? Es importantísimo esto, y con esto quiero terminar con la parte del viernes. Haciendo un resumen, ¿verdad? Necesitamos ser reavivados por su palabra, lo vimos en el día domingo. La palabra hay vida. El día lunes decía esa palabra, ¿por qué nos puede revivir? Porque hay un poder creador en la palabra. Y leíamos textos del deseado de toda la gente, la misma palabra aquí, por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dios mandó y existió. Ese poder que engendra vida, que engendra universo, está contenido en la palabra escrita de las Sagradas Escrituras. Cuando penetra a través del Espíritu en nuestra vida, puede producir, cosas que usted ni se imagina, pues, para bien y para honra y gloria de nuestro Dios. Jesús mismo dice, mi palabra está allí en la Biblia, ellas dan testimonio de mí. Y el Espíritu Santo toma de lo que es de Jesús y nos lo hace saber. El Espíritu Santo testifica de Jesús, así como la Biblia testifica de Jesús. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para que Él tome de Jesús lo que a través de la Biblia tú y yo necesitamos. Y se produzca, como lo leíamos en esa parte del día martes, cómo ardía en los corazones de aquellos discípulos cuando Jesús en camino a Emmaús les hablaba. Dice, nuestro corazón ardía cuando nos hablaba de las Escrituras, porque es un poder transformador. Y la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Fe que muchas veces es más fuerte en los que están en el mundo que como el centurión, el paralítico, que en los que estamos militando en esta causa bendita. Cada uno tiene fe. Dios nos ha dado una medida de fe. Ejerzámosla, creamos en esa palabra que es capaz de transformar, de crear un universo. ¿Cómo nos va a recrear nuestra vida? ¿Cómo nos va a producir un avivamiento? Si Dios quiere darnos un corazón nuevo, así como lo leíamos en la lección anterior, todos los días recibir un bautismo del Espíritu Santo a través de la oración para ser recreado. Así como nace un nuevo día, nosotros también tenemos que nacer todos los días a través de la oración para servir, para ministrar, para estar a la orden del Rey de Reyes y entender, como dice el día jueves, mire, la única salvaguarda en estos tiempos, como lo fue en la iglesia primitiva atacada por los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos obispos, los falsos discípulos, ancianos y pastores, Pablo los encomendó a esos obispos a la palabra de Dios, que se sobreedificaran en la poderosa palabra de Dios para que tuvieran herencia con los santificados. Eso es real. La Biblia y solo la Biblia es la única salvaguarda en este momento histórico que nos ha tocado vivir. Y el viernes, un texto maravilloso, yo lo voy a complementar con otras cositas aquí. Dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a estas palabras, son aquellos para quienes no les ha amanecido. Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica que busquen las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros. ¿Y cuáles son los maestros nuestros? Pastores, ancianos, laicos, mujeres y hombres. Aparte de los que están afuera, que se supone que no le vamos a poner mucho cuidado, los que son de otra denominación. Muchos de ellos no tienen más luz y están predicando cosas que son falsas, pero nos interesa son los nuestros. Pablo habló de los nuestros,
de entre nosotros saldrán falsos pastores, falsos ancianos y falsos laicos que andan buscando el liderazgo, publicidad, vender libros, darse a conocer, tener discípulos. Yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. No, soy del diablo, eso no proviene de Dios. El pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia. ¿Contra qué? Contra las influencias, los falsos maestros. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. Cada avivamiento, estamos buscando un avivamiento. Entonces Satanás va a actuar con gran energía. ¿Para qué? Con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contradecimiento se asemejará, el acontecimiento, lo que está ocurriendo allí, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de ¿qué? De las santas escrituras. Se necesita conocer la Biblia, agarrarse a la Biblia. Ellas son las que deben atestiguar a favor o en contra de toda declaración, de todo milagro, de toda declaración y de todo milagro. Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer todos los mandamientos de Dios. Para poder soportar la prueba que les espera, deben comprender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra, pues no pueden honrarlo sino en la medida del conocimiento que tengan de su carácter, gobierno y propósito divino, y en la medida en que obren conforme a las luces que les hayan sido concedidas. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia. Oiga cómo termina la página 651 del Conflicto de los Siglos, aquí en el párrafo que estamos leyendo. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia, repito, las verdades de la Biblia, podrán resistir el último gran conflicto. Viernes 19 de julio, el folleto Escuela Sabática, Conflicto de los Siglos, página 653. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Y tomando allí del mismo Conflicto de los Siglos, es bueno que la lea completo, hermana y hermano. El capítulo 38 del Conflicto de los Siglos, nuestra única salvaguarda. Mire cómo dice la palabra. Pero Dios tendrá, página 653, en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos, concilios, el concilio de tal parte, el concilio que es escuela sabática, que el concilio de ancianos, que el concilio de la conferencia, si no está pegado a la Biblia y solamente la Biblia, hermano, no se puede aceptar. Ni las opiniones de los sabios, dice el Conflicto de los Siglos, página 653, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilio tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Mientras nuestra iglesia adventista el séptimo día se mantenga firme en la palabra escrita, a la ley, al testimonio, nuestra iglesia está ahí firme. Amén a todos los concilios que se hagan de ancianos, escuela sabática, conferencia general, en la unión, en la asociación, en la misión, donde sea. Amén, gloria a Dios. Pero cuando el Satanás quiera meter a través de un falso maestro, falso pastor, falso erudito, falso anciano, falso hermano o hermana, algún concepto que viole la Sagrada Escritura, no podemos aceptarlo. Dice continuó la cita: nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto religioso. Antes de aceptar cualquier doctrina, dice el Conflicto de los Siglos, página 653,
el capítulo Nuestra única salvaguarda. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza la doctrina o el precepto un categórico así dice Jehová. Mira la recomendación. Eso está apoyado por la Biblia. ¿Dónde está la así dice Jehová de eso? Léame el texto que justifica lo que usted está diciendo directamente, no las suposiciones ni conjeturas. Sigue diciendo, bueno, esto es interesantísimo lo que aparece allí, pues. Dice, cuando Cristo vino a predicar la palabra de vida, el vulgo le oía, la misma página 653, con gozo, y muchos, hasta entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y a rechazarla en su enseñanza, la Biblia. A pesar de salir frustrados, todos sus esfuerzos por encontrar en él motivos de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y la sabiduría divino que acompañaban su palabra, se encastillaron en sus prejuicios y repudiaron las evidencias más claras del carácter mesiánico de Jesús. Abrevio, estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar y ante cuya autoridad estaban acostumbrados a someterse implícitamente. El pueblo decía, ¿cómo es posible que nuestros gobernantes y nuestros sabios escribas no creen en Jesús? ¿Sería posible que los hombres tan piadosos no lo aceptaran si fuese el Cristo? Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. El espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes anima aún a muchos que pretenden ser muy piadosos. Se niegan a examinar los testimonios de la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos, su riqueza y su popularidad, y desdeñan a los defensores de la verdad, porque son pocos, pobres, impopulares, y cuya fe los separa del mundo. Es horrible, hermano. Cristo previó que las pretensiones de autoridad desmedidas de los escribas y los fariseos no habían de desaparecer con la dispersión de los judíos. Con mirada profética vio que la autoridad humana se encumbraría para dominar la conciencia en la forma que ha dado tan desgraciados resultados para la iglesia de todos los siglos. Y sus terribles acusaciones contra los escribas y fariseos y sus amonestaciones al pueblo a que no siguieran a esos ciegos conductores fueron consignadas como advertencia para las generaciones futuras. A pesar de estar la Biblia, página 654, acabo de leer y sigo leyendo, estar llena de amonestaciones contra los falsos maestros, muchos encomiendan al clero el cuidado de sus almas. Hay actualmente millares de personas que profesan ser religiosas y que no pueden dar acerca de los puntos de su fe otra razón que el hecho de que así le enseñaron sus directores espirituales. No se fijan casi en las enseñanzas del Salvador y creen en cambio ciegamente a los que los ministros dicen. ¿Pero son acaso infalibles estos ministros? ¿Cómo podemos confiar nuestras almas a su dirección mientras no sepamos por la palabra de Dios que ellos poseen la verdad? Muchos son los que, faltos de valor moral para apartarse de los senderos trillados del mundo, siguen los pasos de los doctos y debido a su aversión por investigar por sí mismos, se están enredando más y más en las cadenas del error. La página 655 acabo de leer y sigo leyendo. La verdad y la gloria de Dios son inseparables y no es imposible y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Muchos sostienen que no importa lo que uno cree siempre que su conducta sea buena, pero la vida es modelada por la fe. Si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance no procuramos conocerla, de hecho la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. Página 656. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen es serlo. La salvación de nuestras almas está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta la Sagrada Escritura por arraigadas que sean, oigan esto, página 656, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento.
Él tiene un mapa, ese hermano, en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Página 656. Dice la página 657. Más de una porción de la Sagrada Escritura que los eruditos declaran ser un misterio o que estiman de poca importancia está llena de consuelo e instrucción para el que estudió en la escuela de Cristo. Si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósito y del ardiente anhelo de justicia que animan a los estudiantes. Termino con este texto en la página 656. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ella. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de símbolos de figuras. Cristo prometió: si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá, la del Padre, pues, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubieran falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Pero mire, las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido ¿qué? No, ese versículo tiene un sentido místico, hay un secreto. Eso hay que entenderlo espiritualmente, que no solo echa de ver, que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ella. No se guía, eso es más profundo y comienzan a meter dudas. Estos hombres son falsos maestros. Página 657, Conflicto de los Siglos. Amigo, hermano, estamos en este tiempo. Estamos en un reamiento y una reforma. Y la palabra de Dios, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Nosotros aquí en Barquisimeto, Venezuela, una partecita, ¿verdad? Algunos estamos inquietos por todos estos cambios que se están produciendo. Cómo no se quieren apegar a la palabra de Dios muchos dirigentes, muchos laicos, muchos ancianos, muchos pastores. Están metiendo dudas, están torciendo las escrituras. En la Biblia no habla de ancianas, la Biblia no habla de pastoras. En la Biblia habla que el anciano tiene que ser casado, tener sujetos a sus hijos en obediencia. Porque el que no sabe, según Timoteo 3:5, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Y hemos permitido, ¿verdad? Hemos aceptado que muchachos que son solteros, pastores que son solteros, miembros de iglesia que son solteros como diáconos y ancianos, ejerzan gobierno en la iglesia pasando por el consejo que Dios reveló brevemente, porque Dios mandó esas instrucciones en Timoteo y en Tito. Cuando usted lee el orden evangélico en primeros escritos, búsquelo allí, página 97, 98, 99, 100, 101 en adelante, usted encontrará que ese orden fue establecido para proteger a la iglesia de los falsos maestros. Se estaban enviando al campo hombres que no sabían dirigir su familia y cómo iban a estar al frente de una iglesia. Si la iglesia primitiva, dice el Espíritu Santo a través del Espíritu de Profecía, previó la introducción de falsos maestros, de explotadores de la iglesia, como lo dice directamente el libro Primeros Escritos, lo que Dios le mostró a Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, requisitos para ser anciano y diácono, en Tito, requisitos para ser anciano. Si Dios proveyó eso para cuidar a la iglesia, que se respetara esas características, esos requisitos para proteger a la iglesia de los falsos maestros y los que la estaban explotando, los falsos pastores, los falsos ancianos. El agua dice, si eso hubo que hacerlo hace en el tiempo de la iglesia apostólica, ¿qué será hoy en día, hermano? Revise y vea. Nos estamos apegando a la Biblia y solo a la Biblia. Estamos en un revivamiento. Necesitamos apegarnos
a la palabra escrita, no torcerla, no darle la vuelta, no estar inventando. Que Dios nos ayude, que Dios permita que seamos más leales. La Biblia y solo la Biblia, con el poder del Espíritu Santo y el Espíritu de profecía, como la luz menor que nos permite ampliar y conocer más esta palabra, toda la iglesia recibe una bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.